Buen día, mi nombre es Federico Briceño, soy estudiante del profesorado de Química en Educación Secundaria, número 29. Estoy cursando actualmente las prácticas de tercero, en donde se nos pidió que hagamos un plan de clase y dentro de ese plan de clase elijamos 15 minutos para poder hacer una microclase. En mi caso, mi clase va a estar orientada al segundo año de la materia de físico-química, en donde el eje temático va a ser la naturaleza corpuscular de la materia, el núcleo va a estar en los estados de la materia y el contenido que vamos a abordar van a ser las leyes de los gases. A la hora de abordar una temática nueva dentro del aula, la pregunta más recurrente que surge entre los estudiantes es: ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve aprender estos tipos de contenidos? Como fundamentación, considero que abordar este tipo de contenidos con actividades del tipo experimental fomentan esa relación que existe entre la teoría y la práctica, es decir, entre la teoría y lo que pasa en la vida cotidiana, generando así un compromiso mayor con los estudiantes con la materia, para poder generar un pensamiento crítico, tratando de que los estudiantes piensen y cuestionen activamente sobre lo que aprenden, siempre sirviéndoles como guía a partir de una explicación adicional que retroalimente cada una de las fórmulas que existen en el estado gaseoso, es decir, las leyes de los gases. En pocas palabras, lo que trato de explicar con mi fundamentación es que varios sucesos de la vida cotidiana se pueden explicar a través de este contenido abordado. Para poner en contexto cuál es el tiempo que elegí de mi plan de clases, haré un breve repaso de lo que se fue dando antes del tiempo elegido. Como actividad de inicio, lo primero que quise recalcar y afianzar son contenidos vistos en las clases anteriores de las variables que afectan al estado gaseoso, como el volumen, la presión, la temperatura y la masa. También se hizo un repaso del pasaje de unidades, como por ejemplo de Kelvin a Celsius y de Celsius a Kelvin. Todo a modo de repaso para poder introducir la explicación de la ley de los gases, que fue lo que elegí para mis 15 minutos de microclase. Para dar puntapié con mi microclase, elegí como punto de partida explicar la ley de Boyle-Mariotte, en donde haré una explicación teórica acompañada de una parte experimental, que va a ser de la siguiente manera. Como principal, lo que enuncia la ley de Boyle-Mariotte es que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce el mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Es que sin cambiar la temperatura, o sea, a una temperatura constante, si nosotros tenemos una masa fija de gas, al aumentar el volumen del recipiente, la presión disminuirá. O sea, es inversamente proporcional. Al momento en que uno aumenta, el otro disminuye. Para poder explicar esta relación, utilizaremos la siguiente esquematización. Para poder explicar lo que enuncia la ley de Boyle-Mariotte, procedemos a la siguiente esquematización. Supongamos que tenemos un gas con 5 partículas que están en este recipiente. Suponemos que este gas ocupa un volumen de 30 litros, y al ocupar este volumen de 30 litros, la presión que ejerce sobre las paredes del recipiente, cuando las partículas se mueven y chocan, es de 1 atmósfera. Si nosotros a esta misma cantidad de gas pasamos al siguiente esquema, le damos el doble de volumen, en esta situación pasa de ocupar la mitad a ocupar el doble de espacio. O sea, ya el volumen no va a ser de 30 litros, sino que de 60 ocupa en este esquema. Al tener más volumen, lo que ocurre es que las partículas se van moviendo y estas tienen un espacio más grande, en donde van chocando menos contra las paredes del recipiente y al chocar menos, la presión disminuirá. Es decir, pasamos de tener 1 atmósfera en 30 litros a tener 0,5 atmósfera de presión en 60 litros. O sea, acá es donde se demuestra que la relación es inversamente proporcional. Es decir, cuando aumenta uno, el otro disminuye.
En este caso, cuando aumentamos el volumen, disminuirá la presión. Bueno, una vez explicado qué sucede si aumentamos el volumen, pasaremos a la situación contraria. Imaginemos que tenemos de vuelta el mismo recipiente con 30 litros a una presión de 1 atmósfera. Imaginemos que a este lo reducimos a la mitad. Por ende quedarán un volumen de 15 litros. Ahora, como ven, las partículas tienen menos espacio para moverse. Estas se mueven y van chocando más veces contra la pared del recipiente. De modo que al chocar más veces, siguiendo con la temática que estamos hablando, la presión aumentará, debido a estos choques de las partículas en las paredes del recipiente, como mostramos en este esquema. Si nosotros reducimos el volumen, como vemos acá, la presión aumenta, debido a que al ser más chico el recipiente, las partículas chocan más veces con las paredes, como dijimos. Por ende, se muestra acá que también la relación es inversamente proporcional, a donde tenemos un volumen de 30 litros y una presión de 1 atmósfera. Si nosotros reducimos a la mitad este volumen, la presión aumentará el doble, como vemos en el esquema. Es decir, tenemos un volumen de 30 litros a 1 atmósfera. Si a este volumen lo achicamos, pasa a tener un volumen de 15 litros a una presión de 2 atmósferas. Es decir, si disminuimos el volumen a la mitad, la presión va a aumentar el doble. Esa es la relación que existe y es inversamente proporcional, como ya dijimos. Como dijimos, lo que demuestra esta esquematización es dicha relación que existe entre las variables. Es decir, para pasar en limpio, la relación que existe en el volumen de una cierta cantidad de gas a una temperatura constante, esta relación entre dichas variables es igual y es constante. Y se representa matemáticamente de la siguiente manera, en donde sabemos que la presión por el volumen me va a dar una constante. Para poder concretar lo que es esta relación, como dijimos, de multiplicando la presión y el volumen nos va a dar una constante, para corroborar esto procedemos a la esquematización antes visualizada, en donde tenemos que en 60 litros de un volumen vamos a tener una presión de 0,5 atmósferas. Si nosotros multiplicamos esto, nos va a dar una constante de 30, al igual que en el segundo esquema y al igual que en el tercero. Esto que nos dice que, como dijimos anteriormente, si nosotros multiplicamos la presión por el volumen de una cierta cantidad de gas a una temperatura constante, esta relación va a ser siempre igual y constante, como dijimos anteriormente. Por ende, llegamos a la conclusión de que debido a la relación que existe entre las variables, como nos da una constante, podemos igualar matemáticamente simulando un estado inicial y un estado final. Con este razonamiento podemos expresar dicha relación con la siguiente ecuación matemática, en donde tendremos una presión inicial, un volumen inicial, que es igual a la presión final por el volumen final. Y esta es la ecuación general que representa la ley de Boyle-Mariotte. Esta fórmula nos sirve para resolver problemas como el siguiente. Imaginemos una situación en donde en una empresa hay un gas contenido dentro de un recipiente que ocupa 1000 litros. Este gas dentro del recipiente ejerce una presión de 3 atmósferas y queremos llevarlo a un recipiente de 200 litros. Por ende, tendríamos que saber cuál es la presión que debe resistir el recipiente de 200 litros. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, sabiendo que el volumen inicial es de 1000 litros, por la presión inicial, que es de 3 atmósferas, en donde, igualada la ecuación, en el momento final va a llegar un volumen final, de 200 litros
y una presión final que no la sabemos, que es lo que tenemos que averiguar. Por ende, como siguiendo las reglas de la matemática, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces nosotros seríamos que en 1000 litros por 3 atmósferas sobre 200 litros nos va a dar la presión final que ejerce la misma cantidad de gas que había en 1000 litros en 200 litros. Esto nos va a dar una presión final de 15 atmósferas. ¿Por qué? Litro se va con litro y nos queda todo en atmósfera. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Para que el recipiente de 200 litros soporte la cantidad de gas que hay en 1000 litros, este debe soportar una presión de 15 atmósferas. Bueno, para poder finalizar con la microclase, procederé a la parte experimental de la misma, en donde con una botella de plástico y un globo podré fundar la idea que enunció la ley de Boyle-Mariot. Como primer paso, lo que tenemos que hacer es inflar el globo, no mucho, una cuestión de que entre en el pico de la botella. Se ata para que no pierda el volumen de adentro ni la cantidad de gas. Una vez inflado el globo, se introduce en el pico de la botella y esto que nos dará un cierre hermético para que no se escape el volumen y ni la cantidad de gas que existe dentro del recipiente. Y lo que queremos explicar es que nosotros al aplicarle una fuerza, lo que va a suceder es que el globo va a salir eyectado. ¿Por qué pasa esto? Enunciando la primera ley de Boyle-Mariot, les decimos que a cierta cantidad de gas que hay dentro de la botella, le aplicamos una presión a temperatura constante. Por ende, el volumen disminuirá y la presión interna de la botella aumentará. Eso es lo que hace que el globo salga eyectado por el pico de la botella.